Bueno, parecería que quieren dar la señal de ser el grupo de la gran transformación, pero ya Cerrón ha dicho que él no va a aceptar ninguna firma de ninguna gran transformación, que él quiere hacer el gran cambio radical. Pero Franque era del grupo de la gran transformación en la época de Ollanta. O sea, vamos a decir, hoy día luce más moderado, pero La expresidenta Mercedes Arauz comentó que la elección del actual presidente del Banco Central de Reserva es una buena señal que Pedro Castillo está tomando conciencia de la economía del país. Presidenta y también ha sido ministra de Economía. Gracias a ambos por estar con nosotros esta noche. muchas gracias y un gusto verte también a ti y a Alfredo. Bueno, la agenda pendiente tras el Bicentenario es este foro virtual del Bicentenario del Ministerio de Economía y Finanzas y, verdad, es lo que genera preocupación en estos momentos, sobre todo de mucha zozobra. Mercedes Arauz, empiezo con usted, ¿no? La pregunta que nos hacíamos en los últimos días y que de alguna manera llegó de Perú Libre es la confirmación, o al menos el pedido, ¿no? Todavía no lo sabemos tan exactamente, sobre la permanencia o no de Julio Velarde al frente del Banco Central de Reserva, ¿no? ¿Cuál es su evaluación, en principio, de la labor que ha venido realizando Julio Velarde? Y a propósito de lo que decía Pedro Castillo, ¿no? Que a raíz de justamente de esta invitación a quedarse es el descenso en el precio del dólar. Bueno, en el caso de la evaluación de Julio Velarde en estos últimos 15 años, podemos decir que ha sido realmente exitosa. Esto surge además por una decisión política del año 2000 de ser plenamente independiente al Banco Central de Reserva. ¿Y en qué consiste esa independencia? En que las decisiones que toma el Banco Central de Reserva reflejan un cuidado netamente en cuanto al manejo de la inflación. Por supuesto, interviniendo el mercado cambiario para que no haya pues saltos muy drásticos como lo que ha hecho en estos últimos meses, donde la intervención del banco ha significado una pérdida importante de reservas para poder controlar un adecuado crecimiento, pero manteniendo el tipo de cambio, digamos, la inflación a nivel bajo. Pero eso también implicaba que el Banco Central de Reserva nunca más volvería a ser la caja chica del gobierno del Ejecutivo. Y eso es lo más importante, porque eso evita que haya un sobreendeudamiento, un nivel de déficit fiscal que sea muy grande y que tenga que ser financiado por el Banco Central. Tendríamos que manejar adecuadamente nuestras deudas y, por lo tanto, controlar un equilibrio fiscal que ayuda a que tengamos sostenibilidad de largo plazo, ¿no? Ahora, y ello depende de la permanencia de Julio Velarde. Julio Velarde tiene que mantenerse en este puesto. Mira, sería ideal, pero no le podemos pedir algo que él mismo ha dicho que no quiere. Sin embargo, hay que reconocer que también hay un equipo muy bueno en el banco. Hemos lamentablemente perdido a una persona importantísima porque falleció por COVID, que fue el gerente general, Renzo Rossini, que era instrumental para el desarrollo del banco. Éramos este dúo Rossini y Velarde, era importantísimo. Lo reemplazó Marilyn Choi, también una funcionaria de muy buena carrera en el banco, pero Marilyn se fue porque le tocaba jubilarse. Entonces ahora están en el proceso de nombrar un nuevo gerente. Pero el equipo en general es un equipo muy serio, muy bien formado, que tienen carrera dentro del banco. O sea, es importante reconocer el hecho de que hay una carrera pública bien estructurada en el Banco Central que asegura que los funcionarios van a cuidar que se mantenga ese equilibrio y que lo que pediríamos es que no se cambien las leyes para hacer que el banco termine siendo un apéndice del Ejecutivo como lo fue en épocas anteriores cuando no era independiente, ¿no? Alfredo Torne, ¿nos escucha? ¿Sí? Lo veíamos probar los audífonos, queríamos saber si usted nos está escuchando. Sí, acá estoy. Acá está, muy bien. Esta señal por parte de Pedro Castillo al hablar o invitar justamente a Julio Velarde a permanecer en el cargo, ¿es una buena señal como para pensar en la estabilidad económica en los próximos meses? ¿Qué tanto? Bueno, sí es una buena señal, pero como dice Mercedes, necesitamos que confirme el Julio Velarde que va a aceptar. De no aceptarlo, podríamos tener que los mercados sean golpeados una vez más porque no han sido, no ha habido un compromiso de parte del presidente electo, ¿no? El dólar en estos momentos está a la baja. Esta decisión pasa porque pueda haber una nueva variación, una volatilidad.
Y yo creo que sí, o sea, creo que donde hay que concentrarnos es en el programa económico y en el equipo económico que va a nombrar el siguiente presidente. Va a depender entonces también de las personas, ¿correcto? ¿Qué perfil tendría que tener el próximo ministro de Economía para, de alguna manera, garantizar y darle tranquilidad a las inversiones, al mercado, a la economía en general? Bueno, creo que las cosas que ha venido diciendo Pedro Franqui, él representa una versión moderada de lo que se planteó en la campaña, y eso junto con la invitación a Julio Velarde podrían tranquilizar los mercados. Pero en lo personal no me queda claro que estemos yendo en esta dirección. Todavía hay muchas dudas con respecto a cuál va a ser el rol que va a jugar Vladimir Cerrón y sobre todo la bancada, que piensa muy distinto. Mercedes Arauz, usted tiene dudas también sobre qué temas específicos con relación al programa de Perú Libre, de Pedro Castillo. Bueno, primero no sabemos quién realmente va a ser el ministro de Economía y Finanzas, si bien el vocero económico ha sido Pedro Franque, y bueno, ha planteado en términos genéricos una versión más moderada de lo que era el discurso del grupo de Perú Libre. Sin embargo, sigue insistiendo en, por ejemplo, el cambio de la Constitución. Ahora ha cambiado en las últimas versiones, que dicen que no van a cambiar el capítulo económico. Entonces ya no sé exactamente qué es lo que quieren cambiar en la Constitución, si siempre fue el discurso de Juntos por el Perú, inclusive cuando él estaba en Juntos por el Perú, buscaban cambiar el capítulo económico de la Constitución. Entonces hay que tener certezas de lo que quieren cambiar. Hay cambios que hay que hacer en la Constitución, no hay duda, la población lo está pidiendo también, pero principalmente yo creo que es en hacer el arreglo político adecuado, ¿no? Y un Estado de Derecho que funcione. O sea, nosotros tenemos un sistema de justicia que no funciona y un sistema político que está bastante quebrado, y que hoy día tenemos que reconstruirlo, ¿no? Que permita hacer obras y reformas que puedan ayudar a alcanzar que la población tenga los correctos servicios que se merece. O sea, realmente después de esta crisis política, que no es de hoy día, sino como vemos ya tiene años arrastrándose, tenemos que resolver problemas de fondo de nuestra población que no pudimos satisfacer cuando fue electo el presidente Kuczynski, porque pues nos confrontaron permanentemente de manera política sin dejar avanzar los esfuerzos que se estaban haciendo de mejor en la gestión y en las políticas públicas. Usted, Mercedes Arauz, hablaba de cambio o ciertos cambios que llegan desde las filas de Pedro Castillo. ¿Encuentra algún punto paralelo al giro que tuvo Ollanta Humala? Bueno, parecería que quieren dar la señal de ser el grupo de la gran transformación, pero ya Cerrón ha dicho que él no va a aceptar ninguna firma de ninguna gran transformación, que él quiere hacer el gran cambio radical. Pero Franque era del grupo de la gran transformación en la época de Ollanta. O sea, vamos a decir, hoy día luce más moderado, pero definitivamente él también era el grupo de la gran transformación. Es decir, no era el grupo más de economía de mercado, habla de economías con mercados. Yo no entiendo una economía que no funcione dentro del mercado. Bueno, en general la economía es una ciencia que habla de las escaseces y la mejor asignación de los recursos, ¿no? Entonces, y usa el mercado como un mecanismo de asignación. Entonces, no entiendo cuál sería la forma de que sería la asignación de recursos. ¿Sería una asignación a dedo, por planificación centralmente, o sea, una asignación centralmente planificada, como lo hacen los países comunistas? ¿Cuál sería el modelo realmente? Un modelo estatista, donde todos van a ser empresas públicas, como lo habían prometido varios de los candidatos que están y asesores que están con el señor Pedro Castillo. No sé, o sea, porque, digamos, no es que tenga una crítica permanente de las empresas públicas, pero ya se ha demostrado que los incentivos no son los más adecuados para que esas empresas funcionen adecuadamente, por ejemplo, ¿no? Y que podríamos usar esos recursos para hacer justamente lo que la gente está requiriendo: mejor calidad de la educación, mejor calidad de los servicios en salud pública, orientar esos recursos 100% en lo que es, por ejemplo, un desarrollo del sector agropecuario que lo mencionan, pero no dicen el cómo. Y queremos un desarrollo del sector agropecuario sin eliminar la agroexportación, sino que sean como parte de estas cadenas de valor globales en la que está insertada nuestra agricultura. Entonces, o para satisfacer las demandas domésticas con mejor calidad de vida en el campo. Entonces, ¿qué es lo que estamos hablando realmente si vamos a destinar los recursos a hacer empresas públicas, por ejemplo, ¿no? Muy bien. Alfredo Torne, no nos queda más tiempo. Pues, ¿cuál cree usted que es el principal reto que va a tener que enfrentar el próximo ministro de Economía?
A ver, el principal creo que lo tienen al frente de ellos, que es estabilizar los mercados. Si es que ellos no logran estabilizar los mercados, lo que van a hacer es que van a tener un tipo de cambio más depreciado, más inflación, menos espacio para gastar, porque van a tener menos espacio para endeudarse, y me parece que no están atacando el problema de fondo, y eso los puede implicar que no puedan implementar muchas de las reformas que ellos quieren plantear. Muy bien, una pregunta para los dos, muy chiquita. ¿Vuelven a la política activa o quedaron jurados? Mercedes Arauz. Yo estoy dictando clases, tranquila, y ahí sí iré, no se preocupen. Alfredo. Aquí estamos al pie del cañón, como dice Pedro Pablo.